Un gran aplauso para Miss Universo. Buenas noches a todos. Es un placer para mí presentarme. Soy Sheynnis Palacios Cornejo. Tengo la edad de 23 años. Soy licenciada en comunicación y soy Miss Universe 2023. And I'm the new Miss Universe. Nací en la hermosa tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. I was born in the beautiful land of lakes and volcanoes, Nicaragua. Es la primera vez que sucede esto en mi país. Es un hecho histórico. Solo quiero decirle gracias a cada uno de ustedes por hacer este sueño realidad. This is the very first time that this happens in my country. It's a historic event. I just want to thank all of you to make this dream come true. Estoy abierta a sus preguntas. Sé que deben de ser muchas y estoy feliz de poder decir que soy la primera mujer en ser Miss Universo en Nicaragua. There must be a lot of questions. I will take your questions. I'm just very happy to say I'm very proud to be the very first Miss Nicaragua. Dedicada a las niñas de todo el mundo y a mi niña interior. Con ello, también a mi familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país. As I mentioned on my Instagram post, I dedicate this crown to all the little girls out there and also my inner little girl and all of the residents of my country. Saludos a usted. Sheynnis, felicidades en nombre de un momento a otro. ¿Cómo te sientes de estar ante tantos medios internacionales acá en tu primera conferencia de prensa? Sheynnis, we'd like to congratulate you from Guatemala, and your life has taken a big turn now. So, how do you feel about it? Estoy muy feliz, agradecida con Dios, con la vida por estar con Very happy. I thank God and I thank life for having this opportunity. Mi vida ha cambiado y también ha cambiado la vida de muchas niñas, porque a través de mi voz quiero hacer y dejar un legado y abrir muchas puertas para ellas. My life has changed, but also the lives of many little girls out there because through my voice I'll be able to open many doors for them. Esta historia que está iniciando traerá grandes cambios para las Estoy grabando, mujeres, güey. para las niñas, que son la construcción de nuestra sociedad. This era is just beginning. It will bring change for little girls and women in our society. Buenas noches, felicidades Sheynnis. De parte de TV Azteca, Guatemala, nos sentimos sumamente orgullosos de tu trabajo como centroamericanos y ahora la pregunta para ti es la siguiente. Sé que has sido una mujer que se ha esforzado muchísimo, que ha tenido una preparación bastante ardua, has destacado por tu naturalidad, por tu autenticidad, pero quisiera saber cuáles fueron los límites a los que tuviste que enfrentarte para poder contar esta historia con éxito. I know that you have faced many things and you prepared yourself plenty to get here, but what barriers did you have to overcome to be where you are? Primeramente, uno de mis mayores retos fue mis ataques de ansiedad. Soy una mujer que sufre episodios de ansiedad y lo digo abiertamente para también ser la voz de todos aquellos que lo sufren y no se sientan solos. One of my biggest challenges is anxiety. I suffer from anxiety attacks, and I want to let this be known that it's something normal that happens in our society. Pensar mucho en mi pasado, en
en las dificultades, pero también pensar mucho en mi futuro. Muchas veces me boicoteaba. Sin embargo, gracias al manejo correcto de mis emociones y las herramientas brindadas por un especialista, puedo decir que estoy aquí. Sufrí un ataque de ansiedad durante el certamen en el stage. Sin embargo, lo pude manejar. Y de eso se trata. No estar alejados del ser humano y del arte. Al contrario, encontrarla, saber que existe y florecer. Estamos acá en Rueda de la Prensa. Primero felicitarte de parte de toda Centroamérica. Quería preguntar dos cosas muy puntuales. Primero, a veces pensamos que Centroamérica es un país pequeño, pero has demostrado con tu banda hoy que pueden llegar a hacer grandes cosas. Eso es lo primero, uno. Y dos, ¿qué sentiste cuando todo el gimnasio de Adolfo Idea se te vino encima apoyándote ya en las últimas instancias? Y también dijiste que agradeciste a tu mamá también. Sorry, I made the last word shorter so that it's hard to read. Could you please restate your question? ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? ¿Qué sintió cuando todo el gimnasio, todo el stage público, la apoyó cuando quedó como única latina y centroamericana? Y ella agradeció a su mamá y lo vimos, le leímos los labios, que se nos puede explicar un poco eso. Would you be able to explain the emotion that you felt when you saw everybody in that gymnasium supporting you and how you gave thanks to your mother and family? Could you please expand on that? Sentí que realmente estábamos haciendo historia no solo como Nicaragua, sino como Centroamérica. I thought that we were making history not only in Nicaragua but in the center of North and South America. Porque así como dijo el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, Just like the Prince of Letters said, Ruben Darío, si la patria es pequeña, uno viaja a la ciudad. if our homeland is small, may we dream that it may be big. Centroamérica puede ser pequeño, pero estamos llenos de gente llena de sueños. Cuando soñamos en grande, nada ni nadie nos detiene. El dedicarle te amo a mi mamá fue una muestra de su amor incondicional. Fue madre soltera, madre joven, que me formó con excelentes valores que hoy ustedes pueden apreciar. Le debo mucho a ella, a mi abuela, a mi mamita, quien con amor. I owe this to my mother. My mother was a single mother and she did this with love. Also my grandmother. Me enseñaron al calor de la leña y al fuego de ella a hacer hermosos y riquísimos nacatamares y deliciosos. They taught me the firewood and that heat to make delicious Nicaraguan food. Hola, mi reina bella, felicidades, Sofía Espacio Corona TV. Mi pregunta para ti es, ¿de qué manera crees que tu coronación impactará a las mujeres y a las niñas centroamericanas que como te ven como una modelo a seguir? In what way do you think that your crowning will create an impact on women and little girls that follow you? De una gran forma he abierto no solo una ventana, una puerta, un abanico de oportunidades para todas las niñas que me están viendo en este momento. In a very big way, I not only open a window, I open a door into an array of opportunities for all the little girls and women who are watching. Y a través de mi historia de vida, que no existe limitante generacional, no existe limitante económico, esa barrera se puede romper. Pueden cumplir sus sueños y volver a realidad. And through my life experience, I've been able to show that there are no limitations, generational limitations, no limitations. You can really make your dreams come true.
Solo quiero decirles a esas niñas que me ven que aunque les digan que los sueños no se hacen realidad, es imposible. I just want to say to those little girls who are watching me, who are told that dreams do not come true, they can come true. Cuando te digan que no podés, hacer lo contrario. Creer en la voz, también crea tu corazón. And when they tell them you can't, don't believe in that. Really believe in what's in your heart. Okay, in the back, in the cameras, Noel has the mic. Noel? Síguenos. Buenas noches, felicidades. Somos así mi gente de Washington, D.C. Hay mucha gente que te está viendo de Nicaragua, Estados Unidos. ¿Qué te lleva de El Salvador para tu país? ¿Qué podrías disfrutar de este país? Pero también, ¿cuál sería el mensaje que le darías a los nicaragüenses que por alguna razón se fueron de su país, de su patria? What would you take away from El Salvador? What would you take in your heart with you? And also wanted to ask you, what would you say to those people from Nicaragua that left their country? Primero que nada, El Salvador me ha tratado como en casa. Me han hecho sentir apapachada y consentida. Sus pupusas son deliciosas, debo de admitirlo y reconocerlo. El Salvador has made me feel at home. I've really been feeling loved and spoiled, and the pupusas are delicious. Sus paisajes me enamoraron y es la primera vez que los visito, pero no la vi. And I fell in love with their landscapes, and it's something that I will not forget. Y a todos los nicaragüenses que se encuentran viéndome en estos momentos, quiero abrazarlos, decirles una sola cosa: lo logramos. Hicimos historia. Primera mujer nicaragüense en su universo y alzando su voz para hacer cambios trascendentales en nuestra sociedad. And to all Nicaraguans who are watching me, I want to say we did it. I'm the first Nicaraguan Miss Universe. I am able to make change. En nombre de Nicaragua, en nombre de Centroamérica, en nombre de Latinoamérica, queremos decirte gracias, porque a través de vos estamos soñando. Y no solo soñando, porque estamos haciendo ese sueño realidad. Por primera vez, Nicaragua se convierte en Miss Universo. Yo siempre te decía, como vos te ves como Nicaragua, de que vos viniste al mundo como una historia, con sueños por cumplir. Gracias, Sheynnis Palacios, porque a través de vos, de tu humildad, de tu mensaje de amor, de resiliencia, de solidaridad, de pasión y de gracia, podemos identificarnos muchas niñas, mujeres y adolescentes. ¿Cómo te sentís de ser la primera nicaragüense en alzar el nombre de nuestro país ante el universo? ¿Qué tanto se viene para vos en tu vida y para nuestro país? How do you feel about being the first Nicaraguan to win this universe, and what change will you bring to our country? Es un honor para mí decir que soy nicaragüense y representar mis raíces e identidad. It's an honor for me to say I'm Nicaraguan and to be able to represent my roots and my identity. Este solo es el comienzo de una nueva historia que contar en mi libro de vida. This is just the beginning of the story in my lifetime. Y esto también abre puertas a todas las niñas y mujeres del país. And this will also open doors to all the girls and women in my country. Que mi ejemplo sea de lucha para ellas y de ayuda de conseguir sus metas. That my example will be an example for them to be able to achieve their goals. Y sobre todo, mi corona ahora acá también es símbolo de ser un líder para ellas y para todos como sociedad. And my crown may also be a symbol of leadership, not just for them, but also for society. Y esto significa darle el cambio tanto a un proyecto social, cuál es la salud mental. And this means that I will focus on my social project, which is mental health. Buenas noches, muchas felicidades. Juan José López para la Vía 4503, que habla el señor Houston. Hoy los ojos están puestos en Nicaragua. ¿Qué visoras durante tu reinado para nuestra hermana República? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué visualizas para Nicaragua ahora que eres reina de ese país?
What do you envision now for Nicaragua now that you are a queen for that country? Mi país es hermoso, es un diamante por descubrir. Sé que ahora se van a ver tantas oportunidades, tanto turismo, y sobre todo van a haber nuevos cambios para las niñas. Hablo por ellos, porque cuando yo era mujer también quería que hablara por ellos. My country is beautiful, it's a hidden gem, and maybe people get to know my country and also for women and girls to see the opportunities. Creo fielmente que de ahora en adelante Nicaragua tendrá un cambio positivo. And I think now that from this moment on, Nicaragua will see a positive change. Estamos acá en la presentación de Nueva. Felicidades, Sheynnis, es un orgullo ser nicaragüense. Mi pregunta es, como embajadora de Miss Universo, ¿qué proyectos tienes para Nicaragua y otros países cercanos? As Miss Universe, what projects do you have for Nicaragua and other countries? Estamos alejados de la realidad, la salud mental todavía sigue siendo estigmatizada. We need to face reality that mental health is still something that's being stigmatized. Mi misión está en abrir esa brecha para que la gente de mi país conozca más sobre la herramienta tan fundamental de la salud mental. And my mission is to break that gap, to open that gap so that people can really see that tool, how important it is to work on mental health. De esta manera vamos a conseguir una sociedad más sana mentalmente. In that way, to build a society that is healthier mentally. Y así, esa sociedad va a poder cambiar y convertirse en lo que todos queremos, sana mentalmente, llena de respeto, inclusión e igualdad. And may that change bring that mental health, inclusion, and sanity. Hola. Bueno, hoy todos somos Nicaragua, estamos muy orgullosos de ti. Te quiero preguntar sobre Lucho Correo, de televisión. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de tu competencia y que llevaste hasta el final con orgullo. Quiero saber si esto va a ser la premisa de tu reinado. Hablaste en español cuando se ha dicho siempre que la reina que no habla español y que conteste en inglés es la que gana. Tú lo hiciste con orgullo y con dignidad, pero ¿cuál va a ser la premisa tuya en tu reinado? ¿Hablarás siempre en español y dirás con orgullo que vas a contestar todas las cosas en español? ¿Cómo va a ser la mixtura entre hablar esa lengua que nos identifica a nosotros y obviamente con tu trabajo con la organización de estudiantes? It's been said that you have to speak in English, but you made something different and you decided to speak in Spanish throughout the pageant. And so I want to know how will that be during your reign? Will you continue to be speaking in Spanish or will it be a mixture? Estoy muy orgullosa de ser latinoamericana. Que nuestra lengua nativa sea el español. And that our native tongue is Spanish. Sí sé hablar inglés, pero yo no iba a jugar esa parte tan importante en mi contra probablemente. Así que con mucho orgullo respondí lo que es mi lengua materna. So very proudly I answered in my native tongue. Sin embargo, en más de alguna ocasión hablaré inglés porque sé que es un lenguaje universal. But every once in a while there will be occasions where I will answer in English because I know that that's a universal language. Para comunicarme así con todos los demás y trascender con mi mensaje en el mundial. So that way I can communicate with everyone and transcend my message in a global level. This is our last question. I'm sorry, but we will have a few more people on the podium shortly. Joan?
on stage when you won? Can you try to describe the emotions that you felt right there when the girls were hugging you after for so long? And who was the first person you called after you won? Vimos ese momento cuando ganaste Miss Universo y cuando todas las otras delegadas te estaban abrazando. ¿Puedes contarnos cómo fue ese momento y también quién fue la primera persona que llamaste? Estaba en shock, realmente no podía como procesar ese momento tan importante y histórico para mi país. I was in shock. I couldn't process that moment, something so historic for my country. Debo reconocer que intenté llorar, pero las lágrimas no salían. I must recognize that I did try to cry, but the tears wouldn't come out. Y a la primera persona que hablé fue México, quien ha sido mi rumbo y mi hermana. And the very first person that I called was my doctor, who led me through this. Le grité, la que tuve la oportunidad todavía de estar con mi celular. Yo le dije, ven conmigo. Y ella me abrazó y me dijo, necesitas. And I called him and he said, you know, you did it. Ok, un aplauso para Nicaragua. Tenemos otras personas que vamos a seguir en el escenario. Estas son las fotografías. Next up,